Muy bien, buenos días, una disculpa. Albelén no estuvo, hoy no pudo venir, pero bueno, ya andamos por aquí. Muy bien, vamos a pedir a Dios que pueda guiar esta plática. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día más de vida que tú nos das, Señor, para poder estar aquí este domingo. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón y nos hagas ver claramente lo que tú esta mañana quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Padre. Bendice este lugar, bendice también este medio del Zoom, Señor. Te pedimos para que no haya ningún problema con el Internet. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, ahora sí que este día quería yo compartirte algo que hemos estado, pues de alguna manera hemos estado escuchando que se acerca la Semana Santa. Y claro que cuando escuchamos la Semana Santa, pensamos nada más en la cuestión de las vacaciones, ¿no? No pensamos verdaderamente lo que sucedió hace 2000 años y por qué el nombre de la Semana Santa. Si te das cuenta, es la única fecha en el calendario del mundo que cambia cada año. Cada año la Semana Santa cambia. ¿Por qué? Porque está regida por el calendario, así como dicen, judío, y que es realmente los judíos los que la celebraban, y que era un principio, era algo que era muy importante para ellos. ¿Por qué razón? Porque era una manera para recordarles, ¿no?, lo que significaba la Pascua. A veces hemos escuchado hablar mucho de la Pascua, pero no entendemos tampoco realmente lo que significa la Pascua, cuál es el propósito de la Pascua. Y el propósito más realmente era para que la gente, principalmente los judíos, no se olvidaran que ese era un día muy importante, no nomás para ellos, sino también para nosotros. Entonces, ahora quiero en estos domingos, antes de llegar a la Semana Santa, sí quiero compartirte lo que realmente es el significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Y qué es para nosotros la cruz? ¿No? Porque muchas veces podemos estar viendo una cruz y podemos ver a Jesucristo crucificado, y bueno, quiero decirte que Jesucristo ya no está en ese lugar. Realmente la cruz en ese momento se usaba como una pena de muerte. Sí, eso ya existía antes de que Jesucristo viniera a la tierra, y era una manera que condenaban a las personas que habían hecho algún delito o algún mal. Entonces, hoy quiero compartirte una de las partes donde Pablo, realmente, ya después de que Jesucristo ha resucitado, ya Jesucristo ya realmente ya estaba en el cielo. En ese momento Dios usa a un hombre que se llama Pablo, y si tú te has puesto a leer las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de que las cartas de Pablo tienen una gran enseñanza. Y hay una parte donde Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy grande, era una iglesia donde realmente yo lo podría decir que ese lugar de Corintios es como Nueva York. ¿Por qué como Nueva York? Porque además de que era un lugar bastante hermoso, de ese lugar, había de todas las razas, había de todas las naciones. Realmente había mucha gente que habitaba en Corintio. ¿Por qué? Por lo que era. Y Pablo en ese momento les empieza a compartir a todos ellos, que sí, de diferentes lugares, de diferentes naciones. Y hay una parte donde quiero compartir, empezar realmente la plática, donde en 1 Corintios 1, 17, 18 y 23, fíjate lo que realmente Pablo expone y expresa a esta iglesia. Dice, pues no envió Cristo a bautizar, que realmente ese no fue el objetivo de Cristo. No vino a bautizar, porque muchas veces la gente piensa de que, oye, ya fui bautizado y por haber sido bautizado fui perdonado. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, realmente aquí dice Cristo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ese es algo muy importante, es decir, Dios en ese momento ha enviado a que prediquemos el Evangelio, a que compartamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, para nosotros verdaderamente nos damos cuenta de que ahora entendemos por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz, y claro que para nosotros es poder de Dios. Y luego dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropezadero para los gentiles y para los judíos, pero igualmente locura. ¿Por qué razón? Porque para ellos creen que estamos locos. Cuando empezamos a compartir la palabra, o cuando empezamos a predicar la palabra, o empezamos a exponer lo que dice la Biblia, muchas veces la gente dice que estamos locos, que no están creyendo lo que realmente dice la Biblia y cómo Dios nos está usando para compartirlo. Así que los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como su Señor y Salvador, a través de la cruz, están entendiendo lo que Cristo o lo que Dios nos deja ver a través de su palabra. Es decir, te queda más entendible, que si lo comprendes más. ¿Cuántas personas se acercan a la Biblia sin conocer a Cristo, sin entregarle su vida a Cristo y no la entienden? Y creen que el tener una Biblia en su casa ya es así como de buena suerte. No, no tiene nada que ver. Quiero decirte que la Biblia es el libro, es del libro de los Guinness, es el libro más vendido, pero menos leído. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las casas en el mundo entero tienen una Biblia. Y es algo que Dios dejó para hacernos ver claramente lo que es un testamento. Así que si tú descuidas o si descuidamos, ¿no? Este amor tan grande, si rechazamos este amor tan grande que Dios nos está dejando, ¿sí? Estamos perdiendo la misericordia y estamos perdiéndole valor a la cruz. Estamos perdiendo valor de lo que Cristo hizo, de lo que sucedió en ese momento hace 2000 años y lo que Dios hizo en su Hijo. Así que tú y yo, quiero decirte una cosa, tú y yo fuimos los que ayudamos para crucificar a Jesucristo. Y tú me dirás, oye, pero si no estuve en ese tiempo, no necesariamente tenías que estar en ese tiempo. Es más, te digo una cosa, si hubieras estado en ese tiempo, lo hubieras negado igual que ellos. Porque no nomás fue el pueblo de Israel, ¿sí? La gente dice, es que los judíos lo mataron. No, no los judíos no lo mataron, lo matamos todos nosotros. Es decir, todas las personas en este mundo matamos a Jesucristo. Nosotros lo crucificamos. Así que la gente cree que los judíos mataron a Cristo, pero en realidad no es así. Así que quiero decirte algo muy importante. La muerte de Jesucristo ya fue planeada. ¿Planeada por quién? Planeada por Dios. Es más, antes de que tú nacieras, antes de que realmente la tierra como tal fuera evolucionando y la manera en que Dios hizo que la tierra hubiera una creación, hubiera vida, ¿sí? Antes de que fuera formada la tierra, esto ya estaba en el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce el futuro. Nosotros no lo conocemos, no lo entendemos, ¿sí? Pero Dios conoce el futuro. Y claro que Dios, así como Dios nos hace ver que le dio un libre albedrío a los ángeles, ¿sí? Para que ellos realmente tomaran su decisión. Dios nos creó para lo mismo. Dios nos está dando un libre albedrío para que nosotros decidamos, ¿sí? En el creer o no creer. Está en cada uno de nosotros. Así que la muerte de Cristo fue planeada por Dios y la planeó por una simple y sencilla razón, porque sabía perfectamente que la humanidad iba a pecar. Que si todos traemos una naturaleza pecaminosa, y la Biblia dice claramente, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que si estamos fuera del proyecto de Dios. Así que hay 4 dimensiones en la cruz, ¿sí? Y pienso en la amplitud de la cruz. Es la primera dimensión, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo e incluye ¿a quién? A todo el mundo. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa de dónde hayas nacido. Puedes haber nacido en África, en Asia, en Latinoamérica, en Rusia, en China, que si no, no importa el lugar. Que si esto habla de toda la creación, habla de todas las personas que habitamos en esta tierra. Entonces,
Por eso está hablando de esa amplitud. Y eso nos incluye a ti y a mí. Nos incluye a ti y a mí. Así que tú puedes venir de cualquier religión, ¿no? O tal vez no tengas religión. Y la pregunta es, ¿y por qué tienes una religión? Pues tienes una religión por heredad. No porque te hayan dicho qué religión quieres escoger. Entonces, aquí no vengo a hablarte de religión. Tú crees lo que tú quieras creer. Pero aquí lo más importante es creer lo que Dios nos dice y nos deja en su palabra. ¿Qué es lo que debemos creer? Hay quienes simplemente no creen. Y aunque no crean, Dios los sigue amando. Porque a veces pensamos de que porque ellos no lo creen, porque ellos no creen, Dios dejaría de amarlos. No, Dios te ama y decide, y realmente Dios nos deja su amor a través de esa cruz. Nos hace ver claramente. Y luego dice, hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad. Fíjate qué impresionante. Toda la tierra, de lo eterno a lo eterno. ¿Te acuerdas cuando Jesús, o mejor dicho Dios, le dijo a Noé que construyera un arca? Pues dicen que la construcción de ese arca, de la arca de Noé, era muy larga. Dicen que puede ser casi 2 campos de fútbol. Medía 137 metros de largo. Eso es lo que medía el arca que Noé hizo. ¿Te acuerdas cuando la Biblia nos muestra que Salomón quiere construir un templo, ¿no? Para Dios. Y en ese momento que David, antes de Salomón, David quería hacerlo, como que Dios le dijo a David, oye, ¿quieres construir una casa? Cuando todo lo que hay en este planeta, todo lo que hay en el universo, ¿sí? Es mío, ¿no? ¿Qué casa le podemos construir a Dios? Pero simplemente lo hizo por una simple y sencilla razón. Salomón construyó el templo, ese templo que realmente fue afectado, fue destruido, ¿sí? Pero ese templo medía 27 metros. Oye, ¿por qué Dios permitió que ese templo fuera destruido? Para que se diera cuenta la gente que Dios ya no está en ese lugar. Es decir, Dios no habita en templo hechos de manos de hombres. Entonces, a veces la gente piensa que Dios puede estar, lo podemos encapsular en algún lado. No, 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 no. Dios no habita en ningún templo. Y por esa razón Dios destruyó el templo de Salomón. Por esa razón Dios destruyó el templo de los judíos. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo construyó? Para que la gente realmente, no nomás los judíos, sino de todo el mundo, fueran a ese lugar. Y se dieran cuenta de que Dios usó a este pueblo, Israel, ¿sí? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Porque a veces ni eso entendemos, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿y por qué no nos escogió a nosotros? ¿No? Dios escogió al pueblo de Israel, y cuando tú lees la historia en el libro de Génesis, te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. De verdad, hoy en la mañana estaba viendo una parte de la escritura donde Dios usa a una mujer que se llama Esther, y dices tú, oye, Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder en ese momento, ¿sí? Cuando un hombre quería completamente desaparecer al pueblo de Israel. Es decir, Dios conoce el futuro, quiero que lo sepas. A mí me impresiona cómo Dios movió todas las cosas y las circunstancias. ¿Para qué? Para que esta mujer fuera la reina. Y eso lo hizo Dios. Entonces a veces podemos pensar o podemos pensar o imaginar que Dios tal vez no tiene el control de nuestras vidas, o que no hay un proyecto como tal. Perdóname. Mientras tú hayas tomado esa decisión de creerle y obedecerle, Dios ya trazó un proyecto para ti. Ya lo trazó. No necesitas trazarlo. Es más, no necesitas ayudarle a Dios para cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Dios ya lo trazó. ¿Por qué estás buscando algo donde realmente ya está hecho? ¿Para quiénes? Para sus hijos. Desde el momento en que le entregaste tu vida, la Biblia dice claramente que en ese momento eres hijo de Dios, y en ese momento Dios traza ese proyecto. De principio a fin. Porque es Dios. Él sabe perfectamente quiénes somos y cómo somos.
Así que no hay forma que nuestra mente, porque no hay forma que nuestra mente pueda entender el amor de Dios, no hay forma. A veces nosotros decimos que amamos, la verdad no sabemos amar, pero Dios nos enseña a amar. Y por eso cuando tú escuchas el primer mandamiento de decir que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, ¿por qué razón? Porque es el que te va a enseñar a amar. Es el que te va a enseñar a amar. El amor proviene de Él, ¿sí? En nosotros no hay absolutamente nada. Así que no hay forma que nuestra mente pueda entender ese amor. Y te voy a decir otra cosa. A veces no entendemos por qué Dios puso a Jesucristo en la cruz. Porque Dios fue el que lo hizo, ¿sí? Para morir por ti y por mí. Y no nomás por ti y por mí, sino por toda la humanidad. Así que quiero decirte algo. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecemos el juicio de Dios. Pero hay alguien que ya pagó. La Biblia dice que no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. No puede ser condenado. Entonces, si ya fuiste perdonado y en ese momento tu vida apareció delante de Dios y que Cristo pagó ese juicio que tú tenías que pagar y que yo tenía que pagar, en ese momento estamos absueltos, es decir, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios y no importa qué tan alto sea el cielo. ¿Te acuerdas ahora sí que al principio, cuando los hombres querían construir una pirámide, los de Babel, ¿no? Que decían que querían construir esa pirámide para alcanzar a Dios, imagínate, ¿no? Imagínate al hombre, ¿sí? Construyendo una pirámide para alcanzar a Dios. Imposible. Pero fíjate cómo es el hombre. ¿Te das cuenta de cómo es la naturaleza humana? Así que yo creo que hay un cielo y creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué razón? Porque habla del cielo. Existe un cielo. Existe una vida eterna, aunque la gente no quiera creer. Existe una vida eterna. Así que cuando Jesús dijo que nos iba a preparar morada, no nomás se lo dijo a los apóstoles y a los discípulos y a esas personas que creyeron en ese momento, sino también nos lo está diciendo a nosotros. Y si no fuera así, entonces diríamos que Cristo es un mentiroso. No es un mentiroso. Verdaderamente existe un cielo. Y el cielo, te digo una cosa, va a ser algo glorioso, va a ser algo inimaginable. No nos imaginamos el cielo. Uno ve la tierra y uno ve las ciudades o los países y la gente se admira al ver todo lo que está en este planeta. Perdóname, no tiene nada que ver con lo que hay en el cielo. Así que también hay otra parte maravillosa, lo profundo del amor de Dios a través de la cruz. Mira, puedes caer en un pozo sin fondo, ¿sí? Y pensar que no hay absolutamente nada. Pero en ese pozo que muchas personas caen, es por el pecado. Muchas gentes están viviendo en un fondo y no saben cómo salir de ahí. Puedes vivir como un animal, ¿sabes? Una persona me dijo, oye, ¿por qué los perrillos, que había perros en ese momento alrededor de Jesucristo? No, está hablando de los gentiles. Recuerda que los animales, todos los animales, tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Y hoy los hombres vivimos como animales. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que pecamos, la Biblia dice que nuestro espíritu muere. Y claro, no existe una relación con Dios. La única manera para poder tener una relación con Dios es a través del espíritu. Tienes que volver a nacer, como dice la Biblia. Entonces eso es muy importante. Puedes vivir como un animal, puedes ser un asesino, puedes ser un violador, puedes ser lo que sea, ¿sí? Pero Dios sabe perfectamente quién eres. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Dios te creó. Fuiste una creación de Dios. No puedes ir más allá del amor de Dios. Muchos hombres tratan de esconderse de Dios. ¿No? No te puedes esconder de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hicieron?
lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Imagínate, atrás de un árbol, ¿no? El paraíso hecho y formado por Dios. Y creyeron que al ocultarse atrás de un árbol, Dios no los iba a ver, ¿no? Y todavía se escucha en el Edén una voz que dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿No? Como si estuviéramos jugando a las escondidillas. Y muchas veces Dios te pregunta, oye, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Crees que te estás escondiendo de Dios? No, no te puedes esconder de Él. Así que, ¿qué tan profundo es la cruz? ¿Sí? Que puede llegar hasta las puertas del infierno. No el infierno, porque ha rescatado a mucha gente de las puertas del infierno. Porque han tomado la decisión al final, tal vez, de su vida, de reconocer quién era Dios y de reconocer quién era Cristo. Eso es lo más importante. Así es tan profunda nuestra vida, ¿sí? Pero no puedes escapar del amor de Dios. Dios te ama. Aunque tú no lo ames, Dios te ama. Aunque tú cambies tu actitud hacia Él, Él no la cambia. Dice la Biblia que la actitud de Dios es la misma hoy, mañana y siempre. Los que cambiamos la actitud somos nosotros. Es más, muchas veces culpamos a Dios de cosas que nosotros hicimos. Y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Y si tú te pones a analizar tu vida, te vas a dar cuenta que fue tu culpa. Pero es muy fácil culpar a Dios cuando Dios no tiene nada que ver con esa situación. Recuerda que la Biblia dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque atrae a cada persona. Atrae a cualquier pecador. A todos. Un día los va a atraer. Jesús dijo, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Quiero decirte que la cruz, en todo el mundo, la gente sabe lo que sucedió hace 2000 años. Aunque no quieran creer en él, por eso Dios tuvo que levantarlo, ponerlo en alto, para hacerle ver a la gente que la única manera de la conexión de la tierra hacia el cielo es a través de la cruz. Es lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Así que piensa en la cruz por un momento. Y ojalá que pienses en la cruz en todo este tiempo que vamos a acercarnos a lo que es la Pascua, a lo que es esa Semana Santa. Y no estemos pensando en lo que nada más el mundo piensa. Date cuenta de lo que Dios hizo y lo hizo por ti. Así que Él sufrió por ti, Él sufrió por mí. La Biblia también nos muestra que Jesús soportó 5 heridas muy fuertes, es más, podríamos decir mortales. La primera fue contusión. Cuando a Jesucristo lo golpearon en la cabeza, no pienses que le dieron un golpecito. Ese golpe no lo hubiera aguantado ninguna persona. Hubo una gran contusión. Fue golpeado de una manera brutal por estos romanos. Así era el ejército de Roma. Por eso la Biblia los llama como los búfalos de Basán. Eran realmente sangrientos esos cuates, que si no tenían misericordia para con nadie. Y ve la manera en que golpearon a Jesucristo. Quiero decirte que su rostro quedó completamente desfigurado de los golpes que él recibió. Entonces imagínate lo que estaba pasando en él. Y le pusieron además una corona de espinas, además de haberlo torturado. Luego le descubrieron la espalda. Recuerda que fueron 39 latigazos lo que le dieron a Jesucristo en ese lugar. Esos látigos eran hechos de piel y en las puntas habían ganchos en forma de uña. Y era la manera en que golpeaban a Jesucristo. Imagínate el dolor que ha de haber sentido en ese lugar. Imagínate lo que pasó en ese lugar. En ese momento, Dios ya no podía hacer absolutamente nada.
tenía que separarse de Cristo por una simple y sencilla razón, por el pecado. Un hombre normal, un hombre natural no hubiera aguantado lo que aguantó Jesucristo en el pretorio. Se desangró de una manera impresionante. No podía haber llegado a la cruz para acabar pronto. Pero en cambio Dios lo fortaleció, haciéndole ver claramente lo que tenía que hacer. Porque había un plan, había un proyecto. Así que lo golpearon hasta que sangraba de pies a cabeza. Realmente era un método muy fuerte en lo cual usaban los romanos. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona espinas en la frente y su cabeza sangró. Es decir, en ese momento penetraron su cabeza. Luego hubo perforación. Fue el único. Ninguno de los dos ladrones que estaba con él. Fue el único que le perforaron las manos y los pies. Y luego le pusieron una lanza en el costado. ¿Para qué? Para ver si estaba muerto. Cuando realmente ya estaba muerto. Así que ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y en sus pies, quiero decirte una cosa, se los pusimos tú y yo. Tú y yo fuimos los que pusimos esos clavos en sus manos y en sus pies. Y todas las personas de este mundo, aunque la gente no lo quiera aceptar. Todos tuvimos parte en la muerte de Jesucristo, por una simple y sencilla razón, por nuestros pecados. Para que te des cuenta las consecuencias del pecado, para que te des cuenta de que el pecado es muy grave delante de los ojos de Dios. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú y yo participamos en ello. Y tal vez te gustaría venir a la cruz esta mañana para que tú puedas entender realmente lo que sucedió hace 2000 años y encontrar ¿qué? El perdón que Dios te puede dar. Porque es el único que te lo puede dar. Puedes ser perdonado a través de Él, pero es el único que te puede perdonar. No hay nada ni nadie que te pueda perdonar. Luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesucristo estando en ese lugar. Recordemos que la Biblia dice que se cumplieron más de 50 profecías. Desde ese momento que Jesucristo fue tomado hasta el momento de la muerte. Así que se acerca ese Viernes Santo. Y solo la gente puede tal vez escuchar un pequeño sermón, ¿sí? Es más, te digo una cosa, ya la gente no va ni a ese lugar ese Viernes Santo. Es decir, ya la gente no se le ocurre ni ir a la iglesia el Viernes Santo. No quieren escuchar de Dios. Están pensando en cualquier otra cosa, pero no están pensando en lo que realmente sucedió hace 2000 años. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento. Nada más se cumplieron desde el momento en que Jesucristo estaba en la cruz. Imagínate lo impresionante que fue escrito hace miles de años antes de que Jesucristo viniera a la tierra y ya estaba escrito. Ya estaba escrito lo que le iba a suceder. No voy a poner a leer en cada uno de los capítulos, ojalá que los leas en tu casa, pero si tú te pones a leer en Génesis el capítulo 22, o el Salmo 22, o en Isaías 53, o Levíticos 16, te vas a dar cuenta lo que dicen esos capítulos y lo que sucedió con Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que todos esos capítulos tienen que ver con Jesucristo. Todos. Todos. No hay uno solo que no tenga que ver con Jesucristo. Así que fueron verdaderamente escritos hace miles de años, antes que Él fuera a la cruz. Y hay uno que para mí queda ahora sí que cubre completamente la crucifixión de Jesucristo. Y es el Salmo 22. No te lo voy a leer completamente porque tardaríamos el poder explicarte el Salmo, pero te digo una cosa, ese Salmo es maravilloso, es el Salmo 22. Y nada más te voy a leer el primer versículo de ese Salmo. Nada más el primer versículo. Para que te des cuenta de todo lo que este Salmo relata. Y dice el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Oye, ¿tenía que haber una separación entre el Padre y el Hijo? Sí. ¿Por qué razón? Por el pecado. Así como cuando tú y yo pecamos por primera vez, nos separamos de Él. Entonces, Dios Padre tuvo que separarse de su Hijo. Y por eso este versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando dice el siguiente versículo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay de mí reposo. Recuerda que estuvo 6 horas en la cruz. Antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde. Por eso habla del día y de la noche. Luego, vamos un poco más adelante y verás por qué lo dijo. ¿Por qué las escrituras dicen eso? Por una simple y sencilla razón. Porque Jesús dijo, porque tú eres santo. Tú eres santo. Dios no está involucrado con el pecado. No puede estar enfrente del pecado, porque Él es santo. Y nunca vamos a entender todos los sacrificios, porque cuando tú te pones a leer el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de todos los sacrificios que hay. Y tú dirás, ¿por qué tanto sacrificio? Todo eso representa a Cristo. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, todos representan a Cristo. ¿Por qué cesaron esos sacrificios? ¿Por qué después de Cristo ya no hay ninguno de ellos? Porque ya se cumplió. Se sacrificó al que tenía que sacrificarse. ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero. Ese Cordero escogido. Ese Cordero que tenía que ser sacrificado. Así que nunca vamos a entender la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz. No la vas a entender, por más que pienses en ella. Es difícil poder entenderla. ¿Sabes cuándo empiezas a entender ese suceso? Cuando eres santificado por Dios. Cuando le entregaste tu vida a Cristo. Cuando te das cuenta de lo que tú hiciste. Y ahora el tener esa relación con Él. Recuerda algo importante. Dios ni siquiera puede ver el mal. No lo puede ver. Por eso cuando se presentaba aquí en la tierra, decía la gente que si veía su rostro iban a morir. ¿Por qué razón? Por el pecado. Veían la espalda de Dios. ¿Por qué razón? Dios le da la espalda al pecado. No puede ver relación con él. Y en ese terrible momento, en esa agonía del Señor Jesucristo, Él estaba solitario. Estaba solo. Recuerda que sus mismos amigos, los discípulos, los apóstoles, todos lo abandonaron. Y luego, ¿qué sucedió? Vino una sombra. La Biblia dice que en ese momento la tierra se oscureció. Tú dirás, oye, ¿qué hubo un eclipse solar? No. Simplemente lo que hizo Dios fue oscurecer la tierra. Y Jesucristo se dio en ese momento la separación. Imagínate vivir en las tinieblas. Lo que Él nunca había hecho. Nunca había vivido. Siempre había estado en comunión con su Padre. Él nunca pecó. Pero tenía que haber ese suceso. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta de lo que sucedió. Dios no puede ver el pecado. Así que Dios puso tus pecados y mis pecados en Él. Todos los pecados de la humanidad cayeron sobre de Él. Y por esa razón hubo tinieblas. Y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento, porque es un momento misterioso, solamente Dios sabe el por qué, ¿sí? Fue hecho pecado por nosotros, porque Él no conoció pecado. Eso es lo más importante, el reconocer que Él no conoció pecado. Él no sabía lo que era el pecado. ¿Sabes qué significa fue hecho pecado?
Porque la Biblia lo dice. Fue hecho pecado porque él no conocía el pecado. Nunca mintió. Jesucristo nunca desobedeció a su Padre. Ni con la mente hizo un pecado. Fue limpio delante de Dios de principio a fin. Es el único hombre que ha estado en la tierra y que no ha pecado. Ni con el pensamiento, ni con la mente, ni en omisión, que sí, nunca lo hizo. Oye, que hubo manera de cómo Satanás estaba buscando para que Jesucristo mintiera. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Simplemente para que pecara. ¿Te acuerdas lo que Satanás le ofreció a Jesucristo? Cuando estaba en el desierto muriéndose de hambre. Si realmente eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Lo único que quería Satanás era que Jesucristo desobedeciera. Es lo único que pasó en el Edén. ¿Por qué hubo esa separación entre Adán y Eva y Dios? Por la desobediencia. Te hago una pregunta, ¿has desobedecido? Ya pecaste delante de Dios. A veces la gente piensa que tiene que tener muchos pecados para ser condenado. La Biblia dice claramente que Dios no clasifica el pecado. La Biblia dice claramente que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, todos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Hemos pecado delante de Dios. Así que Jesús nunca dijo una mentira. Nunca hubo avaricia en su corazón. Nunca hubo lujuria en su corazón. Y de pronto toda esa suciedad y mugre de tu vida y mi vida tuvieron que descender en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. No lo podemos entender. Es incomprensible. Ni un teólogo puede explicarlo. No hay explicación. Fue el gran amor de Dios por ti. Y por eso Dios permitió que Jesucristo padeciera y sufriera. La segunda cosa en la cruz que oímos es cuando Cristo dijo, tengo sed. ¿Recuerdas? Ese cumplimiento fue en el Salmo 69:21, que dice, y cuando dijo tengo sed, le dieron vinagre a beber mezclado con hiel. Y cuando Cristo lo probó, la Biblia dice claramente que no lo bebió. No lo probó. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando dice que Cristo no lo tomó, ¿sabes por qué no lo tomó? Porque si lo hubiera hecho es como si hubiera sido ahora sí que una anestesia. Es como que para que el dolor no fuera tan grande. ¿Alguna vez te han anestesiado? ¿Te das cuenta de que en el momento de que va a haber ahorita, fuimos al doctor por mi hijo porque tenía una uña enterrada y tuvo que esta persona, este doctor, tuvo que anestesiarlo porque tenía que cortarle parte de la Biblia. Cuando vi eso, digo parte de la uña, cuando vi eso casi, el que se muere soy yo. No podía morir porque él estaba peor que yo, ¿no? Pero el punto es que si no hubiera estado anestesiado, hubiera sido peor el dolor. Ese es lo mismo que sucedió con Cristo. Pero te digo una cosa, él no lo aceptó. Ni aún así eso aceptó. Porque hubiera sido un sedante, le hubiera quitado el sufrimiento. Y Cristo estaba ahí para tomar todo ese sufrimiento. Tenía que estar consciente absolutamente. No aceptó absolutamente nada. Y lo hizo por ti y por mí. Luego Cristo debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Y si hubiera sido, quiero que sepas algo, si hubiera sido tú la única persona en este planeta que hubieras pecado, Dios hubiera mandado a Jesucristo por ti. Olvidémonos de los miles de millones que hay en este planeta. Si tú hubieras sido la única persona, Dios lo hubiera hecho por ti. ¿Por qué razón? Por el amor que Dios tiene para con nosotros. Es su amor el que hace que Él tenga esa actitud. Así que
En Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de quién, estaba hablando de toda esa multitud que gritaba y que lo injuriaba, ¿no? Recuerda que decían, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Sálvate. Salvaste a muchos y no te puedes salvar a ti mismo. Mira, quiero decirte una cosa. Hubo un momento en que hubo miles de ángeles, o lo que te voy a decir, ¿eh? Miles de ángeles que venían a rescatar a Jesucristo, porque no querían permitir que él sufriera lo que estaba sufriendo. Miles de ángeles. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Dijo, no. No lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque los amo. ¿Por qué razón? Porque es la única manera para salvarlos. No puedes hacer eso. Él impidió a que los ángeles lo salvaran. ¿Recuerdas cuando estaba delante de Pilato? ¿Sabes qué le dijo Pilato? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte o para salvarte? Él le contestó, Cristo, tú no tienes ninguna autoridad sobre de mí. No hay nadie que tenga autoridad sobre Cristo. Jesucristo mismo le dijo a Pilato, si mi padre quisiera y yo se lo pidiera, mandaría una legión de ángeles para rescatarme de tus manos. Cuando Pilato escucha eso, no quiero saber nada de ese hombre. La misma mujer de Pilato tuvo un sueño y le dijo claramente a Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. Y por eso escuchamos que Pilato se lavó las manos diciendo, yo soy limpio de culpa. Claro, en ese momento se dio cuenta quién era Cristo. No quiso meter las manos. Así que Cristo dijo claramente no, por el amor que tiene para con nosotros. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado sus leyes, y Dios dijo que el día que rompas mis leyes, vas a sufrir. El día que rompas mis leyes, vas a morir. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. No morirás. Si tomas del fruto prohibido, no vas a morir. ¿Tú crees que ese fruto estaba feo? Mira, si hubiera estado feo, no lo hubiera tomado. ¿Estaba echado a perder? Tampoco lo hubiera tomado. Era agradable delante de sus ojos, claro. ¿Sabes una cosa? Así es el pecado. El pecado es agradable delante de tus ojos, pero cuando lo tocas, vas a sufrir. Vas a padecer. Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes acaban de romper la ley. Ya no puede haber una relación entre ustedes y yo. Y por eso dice la Biblia que tuvieron que ser apartados. Tenían que ser desechados por lo que hicieron. Dios nunca quiso que nadie muriera, ¿sabes? Por eso también estaba el árbol de la vida del bien. ¿Por qué el árbol de la vida? Era para que nadie muriera. Dios no quería que nadie padeciera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Lo creó para los ángeles caídos. Pero también para los que han rechazado su amor. Para los que no han aceptado lo que Él hizo. Dios no sería justo si viniera a darnos palmaditas y te dijera, te perdono. Dios no hubiera sido justo si le hubiera dicho a Eva, está bien, te la paso por esta vez. ¿No? No, ahí te la paso por esta vez. El hombre podrá decirte eso. Para Dios no.
porque si no, no sería Dios. No sería ese Dios santo del cual la Biblia habla. Teníamos que morir por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual. Alguien calificado tenía que morir por nosotros. Y esa persona calificada delante de los ojos de Dios fue Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él mismo se ofreció. Él mismo murió en nuestro lugar. El único lugar para deshacerte de tus pecados es la cruz. ¿Te acuerdas de la oración de Jesucristo en el Getsemaní? ¿Qué le dijo Jesús a Dios? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía lo que iba a padecer. Y muchas personas hacen cosas desesperadas para enterrar sus culpas. Recuerdo a una persona que estaba en la cárcel. Dios me ha dado la oportunidad de poder ir a compartirle a jóvenes que están en la cárcel o a gente que ha estado en la cárcel. Y recuerdo que estaba platicando con una de las personas que estaba ahí y que él había entregado su vida a Cristo. Él había reconocido lo que había hecho y sabía que era difícil que ya pudiera salir de ese lugar. Cuando él realmente creyó y le entregó su vida a Cristo, ¿sabes qué hace ahora? Ahora comparte la palabra en ese lugar. Me pidió esos estudios que tú recibes, esos discipulados, ahora sí que esos discipulados que tú y yo recibimos, ¿sí? Me los pidió para que los pudiera dar a las personas que creían en ese lugar, en la cárcel. Fíjate qué impresionante. Recuerdo otro amigo que había ido a la cárcel en México, al reclusorio Oriente, que era un lugar, dice, tremendo. Mi amigo era un chaparrito, bajito. Iba a discipular a un chico que estaba dentro de la cárcel. Y ya sabes que hasta en la misma cárcel hay gente que gobierna. Y había un tipo, dice que medía casi 2 metros. Yo creo que como él estaba tan chaparrito, lo veía muy alto, ¿no? Y dice que cuando él estaba discipulando a este joven, se daba cuenta de que atrás, en la mesa de atrás, se sentaba este tipo. Todo el mundo le tenía miedo a este tipo dentro de la cárcel. Es más, es el que controlaba la cárcel adentro. Y en ese momento, dice que cuando él iba a compartirle, llegó un día en que cuando él entró, claro, ya sabes que te dicen que cuando entras en ese lugar, te dicen, muy bien, te dicen los policías, pase usted, ¿no? Si necesita algo, nada más grite, ¿no? Eso es lo único que te dicen, ¿no? Eso lo recuerdo cuando entré a hablarle a 80 jóvenes dentro de un lugar, a un tutelar, que me cerró la puerta el policía y me dijo, si necesita algo, nada más grite. Dije, no, pues estos cuates me van a matar. Y en ese momento quiero decirte que cuando este amigo llegó a la cárcel a discipular a este muchacho, este hombre, que era alto y muy fuerte, y ya te imaginas el rostro que tenía, dijo, cuando entre ese enano, mándelo traer para acá. Entonces tú imagínate cuando él entra y va a discipular a este jovencito y de repente llegan 3 gorilas y le dicen, ahora acompáñanos, ¿no? Porque el jefe quiere hablar contigo. Y dice que se sentó. Y en ese momento le dijo, quiero que me digas qué le estás enseñando a este chavo. Porque lo que él tiene, lo quiero yo. Imagínate qué impresionante. Y esa persona le entregó su vida a Cristo en ese lugar. Fíjate lo que hace Dios. Dios busca a todos, ¿sabes? De una u otra manera, Dios busca a todos. Así que qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es su amor y el poder de la cruz. Para cambiar, porque eso es lo que hace. Va a cambiar y va a transformar la mente. Dios vino a cambiar tu vida, vino a transformar tu mente.
Ese es a lo que vino. Y otra cosa que hizo en la cruz fue una de las más conmovedoras, donde realmente, ¿quién estaba parada en ese lugar? Su madre. Su madre estaba viendo todo lo que le habían hecho a Jesucristo. Y si te vas a Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 26 y 27, y ve lo que sucede en ese momento. Dice el versículo 26, dice, y cuando vio Jesús a su madre, es decir, fíjate, no lo dijo Jesucristo, sino cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. Recuerda algo muy importante. Jesucristo siempre le dijo a María mujer. Se lo dijo en las bodas de Caná cuando fue a decirle, oye, ya se acabó el vino. ¿Oh? Y Jesús se voltea y le dice, mujer, ¿qué tienes algo contra mí? No, pues ya que estás aquí, pues diles quién eres, ¿no? No era el momento. Pero lo que voy es, fíjate cómo Dios y cómo Jesucristo respetó a esa mujer. Era una mujer, no era su madre. Dios usó a esa mujer, que es diferente, para que Cristo naciera. Y en ese momento le dice, mujer, he ahí a tu hijo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Juan. Era el más pequeño de los apóstoles. Después dijo al discípulo, que era Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo recibió a María en su casa. Tú dirás, oye, ¿que María no tenía casa? Quiero decirte una cosa. Cuando alguien era condenado, ¿sí? Los familiares tenían que pagar los gastos que se llevaban al momento de crucificar a la persona. La Biblia dice que María se quedó sin casa, se quedó sin hogar. Y el apóstol Juan fue el que la guardó y el que la cuidó. Se dice que María murió 16 años después. Pero ve el amor de Cristo. Nunca desamparó a esa mujer, aunque había sido desamparada por los hombres. Cristo nunca la desamparó. Así que Juan realmente fue el que cuidó a esta mujer. Y hubo otra declaración en la cruz. Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa? Terminé. Terminé. He terminado el trabajo que Dios me ha encomendado en esta tierra. Dios le dio un trabajo y el trabajo era morir en la cruz. Jesús sabía perfectamente, para eso había nacido. Él nació para morir. Era el único hombre que vino a hacer ese trabajo para Dios. Y nos preguntamos, oye Arturo, ¿no alimentó a todos? Sí, claro. ¿Te acuerdas que hubo un momento donde hubo una reunión de 5,000 varones sin contar mujeres ni niños y en otra ocasión 4,000? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que los hombres iban nada más por el alimento. Los hombres le decían a Jesucristo, queremos que tú reines, que tú seas nuestro rey. Y cuando Jesús escuchaba eso, les decía, muy bien, entréguenme sus vidas. ¿Quieren que yo gobierne sus vidas? Muy bien, entréguenmela. ¿Sabes qué dice el pasaje? Que ninguno quedó, ni de los 5,000, o más de 10,000, o de los 4,000, o más de 4,000, ninguno quedó. Hubo un momento hasta que Jesucristo se voltea a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes qué esperan para irse? Pedro dijo, Señor, ¿y a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Mira, todo lo que hizo Jesucristo en la tierra fue por compasión.
Tuvo compasión por la gente que tenía hambre, tuvo compasión por la gente que estaba enferma, tuvo compasión por la gente que estaba afectada, tuvo compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante. Es muy importante que medites en eso. ¿Por qué razón? Porque ahí Dios purgó tus pecados. Hay religiones que dicen que hay un purgatorio. Mentira, no existe tal lugar. El purgatorio es donde está la cruz, donde Cristo fue crucificado. Ahí purgó todos tus pecados. Y por eso la cruz es importante. Ahí tú tienes que enfrentar la eternidad. Tu cuerpo un día irá a la tumba, pero tu alma y tu espíritu, la Biblia dice que vivirán para siempre. De lo eterno a lo eterno. Te hago una pregunta. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Tú tienes que decidir. Dios no puede decidir por ti. Tú tienes que decidir en la cruz lo que Cristo hizo en la cruz. Eso fue lo que hizo. Y desde la cruz Jesús te pide que te arrepientas de tus pecados. Desde la cruz Dios te dice, no sabes lo que estás haciendo. Claro que Jesucristo lo mismo lo decía. No sabemos lo que estamos haciendo. O lo recibes como tu Señor y Salvador, o simplemente lo rechazas. No hay más. Y por último dijo algo más, en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que habiendo dicho eso, expiró. En ese momento Jesucristo murió. Mira, he visto a personas morir. Dios me ha dado la gracia para ir a hospitales y ver personas que se están muriendo. Y te digo una cosa, cuando una persona se está muriendo, no puede ni respirar. Es más, no puede ni hablar. Quiero que lo sepas. Pero a Jesús no le quitaron la vida. Jesús se entregó voluntariamente por tus pecados, que es diferente. Y por eso dijo claramente, te encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su espíritu a Dios Padre. Jesús nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Y tú puedes tener vida eterna esta mañana. Pero tú tienes que estar seguro que Jesús es tu Señor y tu Salvador. No nomás tu Señor. Tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Miles de personas, quiero que lo sepas, miles de personas, en cualquier lugar, van a la iglesia. Pero te digo algo, muchos no están seguros a dónde van a pasar su eternidad. Pregúntalos. ¿Recuerdas que había 2 ladrones? Te hago una pregunta. ¿En qué cruz te encuentras? ¿En el ladrón que rechazó? ¿En el ladrón que le decía, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame? ¿O en otro ladrón que agarró y reconoció en esas horas, al ver la vida de Jesucristo, al ver lo que estaba pasando en él, al ver lo que él estaba diciendo, reconoció verdaderamente que él era el Hijo de Dios? ¿Te acuerdas qué le dijo? Recuérdame. Esas fueron sus palabras. El otro se estaba burlando. El otro estaba rechazando a Cristo. Hoy mucha gente se burla de Dios. Hoy mucha gente se burla de Cristo. Hoy mucha gente no quiere reconocer a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Oye, Arturo, ¿no hay otro camino para poder llegar delante de Dios? La Biblia dice que no. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. No hay otro camino. Y yo te pido que esta mañana hagas un compromiso. El compromiso es entre tú y Dios. No es entre un grupo de personas. Es una comunión entre tú y Él. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que recibirlo en tu corazón por fe.
Pero tú tienes que estar dispuesto a obedecerlo, porque es lo que tienes que hacer. Tienes que estar dispuesto a obedecerlo y a servirlo. Y esa es la pregunta esta mañana. ¿Realmente estás dispuesto a eso? Está en ti. Dios no va a forzar absolutamente a nadie para que le entregue su vida. Nadie. En el tiempo de Jesucristo se cuenta una historia que había cristianos que le ponían la pistola a la persona para que le entregara su vida. Si no le entregas tu vida, te vas a morir, ¿no? Perdóname. No es así. Tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que aceptarlo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Y es por medio de la fe. ¿Tienes fe? ¿Verdaderamente tienes fe? Si tienes fe, la Biblia dice claramente que Dios te escucha. Pero tú tienes que reconocer tu situación delante de Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana hemos entendido parte, Dios, de lo que tú hiciste con tu Hijo hace 2000 años en esa cruz. Ahora, Dios, entendemos claramente, Señor, que Él es el único que nos puede llevar delante de ti. Y si hoy hay alguien escuchando este mensaje, Padre, yo te pido, Señor, que le muestres que ha pecado, que le hagas ver que tiene que arrepentirse delante de ti, que le hagas ver que tiene que abrir la puerta de su corazón y entregarte por completo su vida. Él tiene que entender que la única manera para poder ser aceptado en el cielo es porque su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, con la sangre que se derramó en esa cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Llévanos verdaderamente a meditarla y a poder entender claramente y ver el amor que tú tienes para con todos nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues esta mañana quiero decirles que no va a haber música porque mi colaboradora tuvo un compromiso, pero no hay problema. Ahora sí que alaben al Señor en su corazón. Que Dios los bendiga. Que pasen que pasen un excelente domingo. Que Dios los bendiga. Gracias.